La palabra idiota viene del griego y originalmente no era un adjetivo respetuoso, despectivo ni insultante. Tampoco tenía ninguna relación con la inteligencia de la persona a la que se refería. Se usaba para referirse a alguien promedio o a un ciudadano privado, a diferencia de un erudito o alguien que actuaba en nombre del Estado o ocupaba un cargo público. Pero como los griegos valoraban mucho la participación cívica, reconociendo que sin ella la democracia colapsaba, se esperaba que todos los ciudadanos estuvieran interesados y versados en los asuntos públicos, o sea, que no fueran idiotas. Mantenerse al margen de la vida pública era un signo de ignorancia, de falta de educación, de desinformación y de abandono del deber. Quien no contribuía a los debates, declaró Pericles, el gran estudioso de Atenas, era considerado no como falto de ambición, sino como absolutamente inútil. Es en ese contexto que, con el tiempo, idiota comenzó a adquirir una connotación negativa y a transformarse en un término de reproche y desdén. Vivir solo una vida privada no era ser plenamente humano. Si la conducta y el discurso de un hombre dejaban de ser políticos, se volvían idiotas, egocéntricos, indiferentes a las necesidades de su prójimo, inconsecuentes en sí mismo. Explica Christopher Berry en su libro La idea de una comunidad democrática. Tras transformarse en un término peyorativo para quien renunciaba a participar en la política que la aceptaba, fue pasando a ser uno que denominaba a alguien ignorante, burdo y sin instrucción. Con esa interpretación llegó en el siglo III al latín y de ahí a otras lenguas. Aunque el significado político sobrevivió durante un tiempo a medida que la cultura y las tradiciones de la antigua Grecia quedaron atrás, el nuevo significado lo reemplazó. Luego otro hecho lo aferraría aún más al significado actual. A principios del siglo XX, los psicólogos franceses Alfred Binet y Théodore Simon crearon la primera prueba de inteligencia moderna, que calculaba el coeficiente intelectual en función de si los niños podían realizar tareas como señalarse la nariz o contar centavos. Cualquiera con un coeficiente intelectual superior a 70 se consideraba normal, y con más de 130 un superdotado. Para tratar con las personas con coeficiente intelectual menor de 70 inventaron una nomenclatura. Un adulto con una edad mental menor de 3 años fue etiquetado como idiota, entre 3 y 7 años de imbécil y entre 7 y 10 de débil mental. Idiota se convirtió entonces en un término técnico usado en contextos legales y psiquiátricos. Utilizar ese vocablo, así como ocurrió con el latino imbécil para denominar grados de minusvalía psíquica, llevó a que acabara siendo también un insulto que hacía referencia a las dotes mentales del insultado. En algunas culturas, idiota, así como imbécil, se dejó de usar en la medicina unas décadas más tarde por considerarse ofensivo. En español, no obstante, idiotismo sigue apareciendo en la RAE como el nombre de un tipo de discapacidad intelectual. A pesar de tan deslucida historia, desde el siglo XIX ha habido pensadores que abogan porque se use la palabra más ampliamente, pero eso sí, recuperando su significado original.